Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Observaciones. Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas. Observaciones, posicionamientos sobre pequeñas obras maestras, voces ensombrecidas, rarezas olvidadas, para lectoras y lectores tenaces, textos náufragos, textos del gran rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera. Hay una superioridad silenciosa de Colette sobre todos los demás escritores franceses que explican lo que hacen, que exigen demasiado sentido en el curso de la vida, que anticipan demasiada racionalidad en el ser, que proyectan demasiada orientación en la historia, que quieren fundar su decir antes de enfrentar sus riesgos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en un programa nuevo, un programa más de obras menores junto a Nico. Y hoy nos vamos a aproximar a esta autora interesantísima que es Gabrielle Colette, conocida a su seudónimo como solamente su apellido, Colette. Y vamos a embarcarnos a la difícil tarea de hablar un poco y reflexionar sobre su gran novela breve que es Dúo. ¿Cómo estás, Nico? Buenas, Lorenzo, buenas a todos. Wow, la verdad suena metiéndose con el ser ahí muy pesadito, como a nosotros nos gusta incomodarnos bastante, entre tanta hostilidad inteligente infundada y necesitamos un poco más de corporalidad originaria. Así que nos vamos a ver con la primera mujer de este programa. Eso es bueno. Vamos por otros terrenos. Sí. Y bueno, una mujer que es un peso pesado y a la vez la lectura no te parece a la vez muy liviana, pero con un trasfondo ahí, un arrastre poderosísimo. Yo creo que sí, son de esas lecturas que nos esconden ahí una farsa, ¿no? O sea, como que nos muestran un costado amable, pero que a su vez esconden otro sector ahí mucho más hostil, que muchas veces es justamente ese costado lo que nos atrae. Yo creo que la lectura de esta novela de Colette es atrapante, se puede leer fácilmente de una sola sentada, pero hay algo que queda en nosotros que lejos está del concepto de ligereza que estamos mencionando. Lo que leí al principio, digamos, fue una cita, y esto va a mostrar un poco que nos va a costar bastante hablar de esta novela y de este autor. Entonces ya directamente nos rendimos con Nico y decidimos empezar con palabras de otros. Así que empecé yo citando a Pascal Quignard, este fragmento, ¿no? Que es un breve ensayito, bueno, pequeño ensayo miniatura, sobre Colette que le dedican el texto del origen de la danza. Bueno, primero presentemos un poco a Colette y el trasfondo de lectores que tenemos por acá, en nuestras zonas. En nuestro país no se ha publicado directamente hasta ya después de su muerte. Y en Francia, nosotros no tenemos nada con Francia y con los países
que todos nombran, pero bueno, por comodidad recaemos ahí, por cuestión de tiempo. Colette fue una súper estrella, más en reconocimiento que en ventas, pero en ventas también, digamos, o en circulación en Francia. Y acá, solamente en su etapa de madurez y de marketing, aterrizó en el Grupo Sur, por ahí. Entonces, después ha sido rescatada por este autor de Pascal Quignard, que curiosamente va en la línea también de Colette, en esa gran incomodidad, pero sin embargo una gran atracción que a mí me ofrece por su deformidad, pero su liviandad contenida en fuerza, y unificando algo que no sabemos para dónde va, pero que nos interpela muy fuertemente. Colette fue bailarina, empezó siendo bailarina, no ha sido una gran lectora, tuvo unos datos de colores en películas. Yo no veo películas, pero bueno, han hecho películas de su vida que tiene mucho dato de color, que se vestía de hombre, era como transgresora. Yo creo que supera la transgresión su literatura. Fue abusada en cuanto a su escritura por sus maridos, por un marido sobre todo, y por otras parejas, firmando como un hombre, y los derechos de autor se los dejaba a su marido. Bueno, eso es dato de color, pero pasando todo eso, esa bruma, aparece un filo, que es una montaña que tiene mucha altura y donde se puede caer y hay que saber caer. No sé si agregas algo vos, Lorenzo. Y lo único que puedo agregar es que yo caí, indudablemente. Esta novela dúo la leí hace muchos años cuando la publicó Anagrama, la reeditó en la Argentina en una pequeña colección que se llama las 40 de Anagrama, como los 40 textos fundamentales, supuestamente, lo cual yo creo que digo supuestamente porque me pareció muy guiada que de esos 40 esenciales hayan tantos autores argentinos. Me parece que tal vez Anagrama hizo los 40 de Anagrama, no sé, en Chile y puso más autores chilenos y así. Entonces esos 40 esenciales descreo un poco, pero sí, obviamente festejo que hayan incluido esta gran obra de Colette, y encima siendo un título extraño para Anagrama, que se encarga siempre de editar narrativa contemporánea y que edite un libro de 1934, significa algo, significa mucho. Así que cuando leí este texto por primera vez, me quedaron más resonancias que efectos inmediatos. Me quedó un malestar, básicamente. Me quedó una sensación de malestar que aplaudo, básicamente, porque un texto te atraviese de ese modo, o de algún modo, pero que te atraviese profundamente, creo que es un texto logrado, por lo menos para uno, para el atravesado, digamos. Hace poco, bueno, volví a leer este texto y la sensación es la misma, y hasta más compleja, hasta más llena de matices, más insidiosa, más filosa, hasta por momentos más amables. Pero bueno, vaya que es una lectura sensacional, sensitiva y sensible. Todas esas palabras que se tocan y se alejan están en lo que yo percibo de esta novela. No sé cuál fue tu pequeña y breve historia con este texto, Nico. Bueno, yo sinceramente llegamos todos a esos libritos porque son bateas, están baratitos, y en esa época estábamos totalmente hambrientos de lecturas. Sí. Yo no había leído ninguna reseña sobre ella, nada. Tal cual. Me resonaba el nombre nada más, pero bueno, me llevé una grata sorpresa, sobre todo porque yo estaba leyendo mucho postestructuralismo en esa época y encontré ahí un acervo impresionante, sin que lo toquen los postestructuralistas. Así que fue como una revelación de algo bastante personal y como un descubrimiento, como una isla, como encontrar una isla de la nada. Y realmente me parece una mujer muy aislada, siendo que ha pertenecido a la crema francesa, no sé si parisina, pero sí. Indagando, o sea, fue una grata sorpresa darme cuenta de que mi lectura fue más o menos acertada. O sea, ya en Cocteau dice, si Colette no es un monstruo, no sé qué es, una cosa así, siendo una persona totalmente
refinada, o sea, realmente es una aporía esta mujer. Si vemos la trama cierra, pero a la vez no cierra nada, no sabemos de qué se trata muy bien, o sea, la cuestión es, no sé si querés resumirlo vos, vos que vos sos Sí. más tramero. Sí, tramero. No, sí, ya vamos a hacer unas críticas a la trama. Justamente esta novela nos llama mucho a posicionarnos un poco en contra, ¿no? De que un texto es valioso, en este caso una novela puede ser valiosa por la trama, por los sucesos que narra. Pero bueno, para ordenar un poco, para quienes no hayan leído este texto y que al cual está destinado este programa, voy a leer la contratapa de la edición de Anagrama, que es dicho sea de paso, es la única edición en castellano que existe. Como veremos, no es una autora que se la ha editado demasiado en nuestra lengua. Les leo un poco de qué va Dúo. Dúo o duelo. Así rezaba la faja publicitaria de la edición francesa de esta novela, que apareció en París en 1934. Extraña palabra había elegido Colette para burlarse de la institución matrimonial. Dúo es una palabra que puede lanzarse solo en tono de broma si se refiere a un matrimonio que discute, con un fondo de casa de campo, una ama de llaves como testigo y problemas económicos que acechan. El marido se entera de la infidelidad de su adorada esposa. Asistiremos a su duelo, a sus diálogos, a sus engaños y especialmente a todo aquello que no se dicen. Colette demuestra su preciosa capacidad de dejar desnudos los íntimos pensamientos de toda una clase. Una obra clave en la obra de una autora que supo retratar a la perfección los celos, la infidelidad, la búsqueda del placer, las culpas, la fatiga de amor, la autonomía de la mujer. Creo que como contratapa sabe apretar, ¿no? Y resumir e invitar al lector a que se acerque a estas páginas. Pero bueno, quienes lo han leído este texto, estoy seguro que todos, o en su mayoría, podemos coincidir que un poco de eso y de nada de eso se trata esta novela. No sé si querés ampliar sobre esto de que en realidad no sé si se trata de lo que acabo de leer. Sí, exactamente, como dijiste al último. Un poco se trata de eso y a la vez no se trata de nada de eso. Porque es un poco incapturable. Yo creo que la novela es más bien un movimiento. De hecho, eso es lo grosso de la novela, que es un movimiento. Nunca se deja encajonar en imágenes, sino como es la marca que te deja después apagar la luz, esa ausencia que está presente. Eso es los movimientos y las acciones que pasan ahí en la novela. Es muy danzarina, o sea, va bien con lo de Quiñar, que es una danza justamente, un trasfondo. Exacto. Ahí de lo que mueve, lo que está pasando. Entonces se está metiendo bueno, no quiero ser heideggeriano, yo ya me alcancé eso, pero bueno, con el ser, entendamos, ontología, o sea, entonces no puede criticar solamente la institución del matrimonio. Ahí nombró clase, que una clase acomodada se comporta de tal manera, eso es muy limitante. Ojalá fuera así. Yo veo ahí, como decía Borges, una entrada a las perplejidades metafísicas. Deja tambaleando y bailando, si se quiere, exacto, todas las fuentes que generan las instituciones, que bueno, los postestructuralistas y todo lo han hecho genealógicamente, históricamente, que sirve un montón, pero es bastante impreciso para identificarlo y hacerlo caer, etc. Pero no es solamente eso, sino que lo deja tambaleando y sin proponérselo, porque eso es lo que pasa, sin proponérselo. Y eso es lo increíble de Colette, leyendo un poco, gracias al resumen que hizo Kristeva en un volumen muy bonito, que en realidad ni me gusta porque está muy dogmático en cuanto a lo sí. ¿Cómo se llama? Es muy sistemático. Psicoanalítico, sí. Pero bueno, yo no creo que una mente así se deje engañar por eso, que se deje sacar a bailar por una persona tan fea. Entonces, simplemente se puso a bailar con esa persona, que es el psicoanálisis, y bueno, y
Y bueno, es un andamiaje, ¿no? Como todos necesitamos eso, andamiaje. Sí. Y bueno, y la verdad que vale destacar ahí un poco ese libro, que es un libraco, básicamente. Son como 600 páginas que le dedicó Kristeva a Colette, porque es de los pocos textos ahí tan profusos, ¿no? Sobre su obra, sobre su biografía, lo entrelaza, cita un montón en ese libro. Entonces ya iremos después a la parte de recomendaciones, pero creo que también es una gran recomendación para entrar en el mundo inabordable de Colette, ese texto de Kristeva. Sí, si queréis ir más allá de la lectura, sí, porque en realidad también Colette por eso la pegó, digamos, en su tiempo, o sea, en su país. Por lo menos acá no llegó, no circuló, porque deja un poco el aire a la lectura de casi la novela rosa, o la incomodidad esa victoriana que tenían ciertas mujeres como las hermanas Bronte, o sea, todo ese andamiaje de lectura que se puede ver como una crítica que hasta puede ser un refuerzo de la institución del matrimonio, que sea. Pero si queréis ir más allá de eso y conocer el origen de esa postura, está muy bien el libro Kristeva. Hay un tema, ¿no? De esto de que estás ahí criticando un poco esto de que Colette de alguna forma representa alguna época o algún contexto, ¿no? Sociocultural, y yo estuve contrapunteando en estos días la lectura de Colette con la lectura de un autor que yo creo que de alguna forma son bastante hermanos biográficamente e intelectualmente, que es, bueno, el grandísimo Oscar Wilde. Y bueno, justamente en uno de sus ensayos, La decadencia de la mentira, él defenestra, ¿no?, el concepto de lo epocal en la literatura. Básicamente lo que sentencia es que todo texto que trata, digamos, de reflejar una época es un texto muerto, es un texto que no tiene interés alguno. Y creo que en Colette una de las malas lecturas, o lecturas más bien pobres y que atan una literatura tan potente como la de Colette, es justamente de leerla como una autora que fue en contra de tal época, y en realidad, más allá de eso, que eso puede tener una parte de sentido, ella fue mucho más allá, digamos. Por eso nosotros podemos leer este texto hoy, que ya no nos interesa ningún tipo de crítica al matrimonio ni a otras cosas. No sé, por ejemplo, este texto, uno de los puntos, uno de los núcleos al cual se acerca es la infidelidad. Y bueno, y ese es un tema, la infidelidad, ¿no?, en una pareja, en un matrimonio. Y es un tema que también, o sea, no nos debería decir nada. Entonces, ¿por qué nos dice tanto esta novela si se trata simplemente de eso que ya representaba algo en otra época y tal vez en esta época, por no encontrar una mejor palabra, no nos dice nada, y sin embargo este texto nos habla de una forma tal vez silenciosa? Yo creo que me encanta la imagen que diste de ese ver cuando se apagan las luces, ¿no? O sea, de cuando ya no hay nada, las imágenes que aparecen. Creo que este texto nos dice de ese modo. Sí, bueno, esa imagen, digamos, es ojalá fuera tan fácil meterse con una crítica de algo. O sea, sí, buenísimo lo de Oscar Wilde, que es tremendo, un esteta va en la letra, o sea, de aiestesis, de sentir, y eso tiende a la universalidad, obviamente, y bueno, la universalidad tiende a agotar los tiempos, meterlo en uno, y bueno, y es como medio agotar la literatura, que estaría buenísimo. Y sobre eso también, o sea, que a todo esto que ha llegado Colette, llegó sin proponérselo, porque ni siquiera era una lectora voraz. Es más, leía entomología, leía un poco de ciencias. Sí, sabemos que leyó a San Nietzsche, pero bueno, yo a Nietzsche no lo quiero nombrar nunca más en mi vida porque está metido en mi sangre. Es como revolver la llaga. Bueno, vamos a leer lo que dice Colette sobre la literatura, sobre lo que pasaba a ella con la literatura. Dice, y con el arte en general.
y hasta el fin de su vida persiste esta confesión de indiferencia al arte. Esto decía: aparte de lo que contienen de arte, el color pintado, un texto querido, una sonoridad, una forma, el arte no ha gobernado de ningún modo mi vida. Es decir, lo que ella quería es armar una plataforma para sentir justamente esto de la estética, la aiestesis, con el cuerpo. Y eso es la gran atracción que tiene el texto, la fuerza. Se preparaba con una disposición para poder sentir voluptuosamente, más allá de la infidelidad, de los tipos de relaciones. De hecho, se ha llamado su literatura, esto encontramos mucho análisis, a pesar de que no se lo lee, de la escritura de ella, que es como metamórfica. Y vemos ahí una gran mezcla de sentidos, es un crisol de sentidos. Y bueno, Lorenzo, vos ya sabés que mi método últimamente en la poética, con respecto a mi lectura, es sacar el sentido de la visión, de circulación. Sin embargo, es una gran incomodidad para mí, porque a mí la lectura que más me gusta no es esta, son estos libros que estamos proponiendo últimamente, pero bueno, estamos teniendo otro tipo de viajes. A mí me gusta el decadentismo, sí. Seguramente que vos también, lo gótico, o sea, lo barroco, a eso es lo que más me gusta leer a mí. Pero sin embargo, para mi proyección en la vida, no, con esta gran falacia del sentido común y los trabajos y todo eso, nos cabe una fosa. Es así. Y más en el lugar donde estábamos, no sé si vos lo veas así, pero yo lo siento así. Entonces, estamos leyendo textos para el sentido común, para nuestro lenguaje, nuestra gramática, resultan totalmente oscuros, como este texto de Colette, pero sin embargo, para la conexión con las cosas, lo material, porque estoy totalmente materialista, ilumina muchísimo, son textos totalmente lumínicos para mí. Exacto. De hecho, lo vemos en Cristeva, todo siempre habla de la comida con fulgor, con los movimientos, los ademanes, todo artístico, el humo del cigarrillo, cómo se desplaza, etcétera. No sé si a vos esa parte te seduce. Sí, tal cual. Y justamente apoyando lo que decís, el mismo André Gide, que tuvieron una relación de idas y vueltas, o sea, no se podría decir que fueron amigos, pero se prestaron mucha atención entre ambos. André Gide dijo que Colette sabía manifestar los secretos de la carne. Y yo creo que ese concepto es perfecto, le sienta perfectamente, tanto en el sector del secreto como en el sector de la carne. Es inevitable en sus novelas todo ese movimiento material, ¿no? Digamos, lo humano como algo que, como decía otro gran autor francés que ella sí leía mucho, que Flaubert en Madame Bovary, que decía es imposible escapar de uno mismo. Colette toma ese uno mismo en tanto perdón que lo diga, como ya sabemos que no podemos usar mucho esta palabra, pero en tanto ser, pero a su vez también no puede escapar uno mismo también desde la propia carne. Y en este texto y también en otras novelas que yo leí, como por ejemplo Chéri y Fin de Chéri, son de lo mismo y es un concepto que es enorme, entonces es entendible que se traten un poco de lo mismo, ¿no? Del movimiento físico del ser. Y ahí lo dije de vuelta y no lo digo más. Prohibida la palabra. Como eso que saqué es Gide, veo ahí un contrapunto, son los dos bon vivant, pero bueno, Gide era una bestia leyendo y Colette era más vividora, más bon vivant todavía. Sí. Yo no sé cómo puedo ser un bon vivant y tener ese nivel de lectura, pero bueno, que eso es algo que para los marxistas y toda esa gente que nos está escuchando, nosotros también hemos pasado por la lectura de clase y todo eso, y sabemos que estamos metiéndonos en un mundo de luces y de sobreabundancia de cosas, y bueno, pero bueno, estamos con la literatura y a esto llegamos. Lo de Colette con respecto al sentido es tremendo. De hecho, ella estaba en contra de la imagen. Para mí la imagen es meducia, congela, empodera, es como una síntesis de toda la percepción. Eso es lo que pasa por la imagen, y estamos en el mundo de la imagen ahora. Al único que le permite usar imágenes a Melville, a los demás no me interesa. Tal vez porque las usó todas. Tal vez con Moby Dick ya gastó todas las imágenes posibles.
Tremendo, sí, sí. No, bueno, es otra. Ya va a venir el gran Germán. El gran Germán. No sé si es Germán, pero bueno. Sí, le vamos a decir Germán. Sí, ya está. Germán Cachalote. Cachalote. Mirá, hay esto que de ir en contra de las imágenes me lleva a un pensamiento que vengo teniendo en todas estas semanas de fiebre coletiana, vamos a decir, que es básicamente para mí hay un tono, desde la primera vez que la leí, hay un tono mortuorio, pero hay un tono mortuorio como bien también separabas, o sea, para nada cercano al romanticismo, por ejemplo. Es un tono mortuorio seco, es un tono mortuorio ya ido. Y creo que eso que decís de Colette, que no le interesaba tanto, digamos, el arte como si fuera ese círculo precioso del cual uno se tiene que beber sus aguas. Yo tomé notas de una frase que dijo ella, que me parece que da el tono mortuorio y casi desesperanzado de ella, que dice: escribir solo conduce a más escritos. Ahí reflejado mucho de esa falta de fe romántica en algo. Hay como una conciencia no de lo material, que es escribir, son los escritos, y a qué te lleva a escribir, a más escritos. O sea, no está dándole ningún tipo de valor sublime a la palabra escrita, ¿no? A la literatura. Y creo que es fascinante toparse de vez en cuando con este tipo de pensamientos en la misma literatura. Me parece un caso excepcional, me parece que es muy valioso conocer, al menos alguna vez, tal vez no tantas veces, porque tal vez uno ya directamente va a dejar de leer y va a quemar todos los libros que lo rodean a uno. Pero creo que es súper valioso toparse con esa otra mirada de lo que es la literatura. O sea, escribir solo conduce a más escritos. Sí. Bueno, y sí, se acerca, digamos, a la diseminación de Derrida, bueno, que ya está en todos lados de todas maneras. Hay una parte bien secreta que de hecho decían que ella como que le esquivaba todo el tema de la muerte. Pero sin embargo, en la novela, al final, el marido... Bueno, en la novela podemos decir que se trata básicamente de escenas de la vida cotidiana de un matrimonio, y hay una infidelidad que abarca un 0,5% de la trama y nada más, y después son todos temblores, que ya al último aparece el esposo que saca un arma y se va y no queda claro si se va con el arma o no, pero bueno, hay una serie de simbologías muy personales que pueden inducir a que se liberó de alguna manera. Entonces, bueno. Yo ya me imagino la horda de personas que escuchan este programa absolutamente indignados porque les hayas spoileado el final. Y quiero decirle a toda esa horda de millones y millones de personas que nos escuchan que en la alta literatura no existen los spoilers, la trama es lo que menos importa, no nos importa saber que Madame Bovary se suicida, perdón si alguien no lo sabía, y en realidad no pido perdón para nada, porque vale la pena leer esos textos, son mucho más que lo que cuentan, ¿no? Y mucho más, sobre todo en un orden lineal. Creo que ese ha sido un poco de los malos residuos que hemos recibido de tanto cine, de mal cine, ¿no? De cine de consumo, de cine de entretenimiento, y sus peores hijos como las series y todo eso, que lo único que están educando es que lo que vale es la historia en una secuencia lineal. O sea, esta persona va caminando hacia un hotel y si sabes qué pasa al final es todo, o sea, es todo. Ya no lo puedo decir porque te arruino todo, y en realidad no es así, y mucho menos en la literatura. O sea, pensemos que en otras artes, por ejemplo, en un cuadro, vemos, en un cuadro la Gioconda, desenlace, o sea, claro, vemos exacto, inclusive hasta en una música. Eso querría decir que escucharíamos música una sola vez en la vida y no podríamos ni siquiera mencionárselas a otra persona porque ya estaríamos contándole un poco al respecto y estaríamos
destruyéndoles el goce. O sea, hay hablando de la música, vos que, eso es un gran músico, ya no sé qué es gran, porque estamos en obras menores, pero bueno. Y no sé no sé qué tan gran y no sé qué tan músico, pero bueno, algo de eso. Bueno, estás con los cacharros ahí. Qué culiado. Hago ruido, puro ruido. Bueno, la música sin letras, ¿qué onda? Ahí, ¿dónde está? Hablando lo sensitivo con Colette, o sea, la letra opaca todo, aparte de las letras, son confesionales básicamente. Se haría una fiesta, claro. Foucault con las confesiones. Claro. De las letras. Claro, sí, es que tal cual. Todas las artes, digamos, no cuentan nada más que sí mismo. Eso lo dice Oscar Wilde también, que el arte solo se debe expresar a sí mismo. No puede expresar otra cosa, no te puede contar, ¿sabes qué? Esta es la historia de este tipo que después se transforma en otro y pasó de ser Mr. Hyde o Dr. Jekyll y viceversa, y es una estupidez eso, o sea, no tiene peso, digamos, por más de que nos parezca interesante por un segundo una trama, nunca va a pasar por ahí. Y quiero contrapuntear con algo que no hemos contrapunteado nunca, con una película. Contradiciéndome con todo lo que digo, pero con una película que hace 6 años que no veo películas. Justamente para es algo totalmente espurio al nivel. Bueno, no importa, voy a darle con la película. Parece que voy a contradecirme nefastamente, pero no, porque la verdad que volviendo a leer este texto me trajo muchos recuerdos vívidos con la gran obra de arte que es la película Repulsión de Polanski. Y que si quieren les cuento la trama, es una estupidez, es una mujer... ¿Cuál? Que no me acuerdo, no te escuché. Repulsión de Roman Polanski. Y la trama es una frase, es una persona con problemas ahí mentales y que sufre muchos deseos sexuales, está muy atada sexualmente, entonces es como va entrando en el delirio gracias a esa mezcla, ¿no?, de ambos factores. Listo, esa es la película, muchas gracias, denme su dinero, pero no es así justamente. La película nos deja y nos hace sentir durante todos los minutos que vivimos al verla, todo lo que trata de reflejar la película es lo sensacional, es lo que no se puede decir y lo que no se puede comentar, y es tal vez lo que nos queda y lo que se hace tan difícil, digamos, después de hablar de ella. O sea, es muy poco importante lo que sucede, pero es súper importante lo que sucede al mismo tiempo, que no es necesariamente en el plano de lo narrativo lineal, ¿no?, del movimiento de las personas y las acciones, sino que justamente es lo que se dice al no decirse. Entonces creo que este texto y Colette, con Nico hablábamos fuera de esta grabación de que la verdad que nos es un puente muy fuerte para que hablemos de estos temas que tanto por ahí nos aquejan a veces, que es eso de que cómo leer una novela dándole extremada atención a la trama, ese tema de la trama en la novelística. Es toda una situación para mí, yo creo que bastante engorrosa. Sí, no, es un tema irresoluto, porque a pesar de que no nos parece obligatorio, yo creo que sería mejor que esté. Me sirve. A mí me gusta también una parte que esté la trama, por lo menos abierta, ¿viste? Que yo creo que además te va a salir involuntariamente, porque es como el recorrido, el espacio para poder gritar lo que querés gritar. Si es que podemos decir que hay un querer, porque, bueno, ¿sabes qué es lo que dice Deleuze? Mucho ahora no hace falta en la literatura, porque la literatura es como una... Sí. Ya se perdió lo sagrado, lo sagrado se vive en común, ya que tanto tocan a Bataille para ver si pueden atisbar de ahí y hacer algo nuevo. No, Bataille ya no se puede hacer más nada nuevo con Bataille. Sí se puede llegar a unas lecturas súper profundas, porque ya se abandonó lo sagrado, hay resquicio de lo sagrado que se manipula en el momento determinado, pero sobre todo en la política. Pero en literatura, ya con respecto al sagrado, hay una impotencia. Entonces, Deleuze dice, la literatura
es una impotencia porque no hay una imaginación potente para poder vivir el mito. Dicen, la mitología es lo que se vive en comunidad. Entonces, en estos momentos, o sea, está bien que lo que más nos ha dado para leer es la modernidad. La trama no importa mucho a menos que estés circunscripto a un sistema de funcionamiento social, básicamente. Por eso nos interesa a nosotros, les anormales, diría, salir, o sea, ya estamos afuera, no importa, pero salir más airosos. Salir más. Salir tanto que podamos volver en la medida de lo posible negociando con el querer diáfano del mundo. Bueno, para eso hay una frase de Sloterdijk que dice: un buen día comienza con una gran mentira. Eso, elegir la mejor mentira, la mejor máscara para vos, porque la cara ya la perdimos. Exacto, no, y bueno, esa frase encaja perfecto porque nos da la sensación, ¿no?, que Dúo de Colette se trata justamente de esa apariencia, ¿no? Una cuestión un poco técnica de la novela, lo que hace magistral Colette en este texto es que pasa desde una escritura de los hechos, digamos una mirada de afuera de los personajes, hacia una mirada interior y escribe desde la conciencia de cada uno de los dos personajes. Entonces ese ir y venir entre la conciencia que dice algo o que se manifiesta de alguna forma y lo que sucede exteriormente, que es absolutamente otra, nos da ese tono de que todo lo que sucede externamente es una apariencia, es una gran puesta en escena. Entonces me parece brillante. También otra cita que tengo de ella que a mí me fascinó por justamente lo que esconde y que encaja perfectamente con esta novela. Ella dice: quien es amado no duda de nada, pero quien ama duda de todo. Entonces, esos dos costados, ¿no?, y tan contrarios, es como dónde entraría o qué sería la duda en ese lugar intermedio, ¿no?, que somos, entre el afuera y el adentro, entre yo y el otro, etc. Entonces yo creo que Colette sabe trabajar brillantemente, ¿no?, tratar de mostrar ese tercer número en la ecuación. Exactamente. De hecho, por ahí va el dúo, que es como la tragedia de no poder encerrar en dúo directamente. Pero sin embargo por eso hay una crítica, parece una crítica al dúo de el 2, el número de los conjuntos, Sí. Del matrimonio. De hecho, en muchas otras novelas hay generalmente tríos, hay muchos tríos. Sí. Tanto sexual como de índole. Y aparte el sexo acá como que está en la tensión, pero no es explícito. Y si se explicita como totalmente natural y por eso se ve obsceno. Ya Henry Miller dijo que para que sea obsceno algo tenés que narrarlo como si estuvieras caminando. Exacto. Y es mucho de lo que hizo Colette siempre en todas sus obras. Dar esas nuevas miradas de una forma absolutamente natural, y eso también fue lo que en su momento escandalizó tanto. Mirá lo que dice, es impresionante. Es un análisis de Kristeva, que esto yo también lo he presentido, digamos. Habla sobre la incomunicabilidad de la pareja, y esa incomunicabilidad, esa imposibilidad de acercarte mediante la conciencia, obviamente, pero sin embargo esa atracción magnética, digamos, con Hegel, el deseo, que es un deseo no constituido por mí, podríamos decir con él es una síntesis pasiva, qué sé yo, que es una atracción-repulsión, digamos, ahí se da la voluptuosidad, ¿no? Que dice Kristeva, dice: la voluptuosidad misma se construye sobre la incomunicabilidad total, pero empiezo a creer que un hombre y una mujer pueden hacer todo juntos impunemente, salvo mantener una conversación. Yo creo que así, una relación así totalmente más erotizada, en el sentido no de coger nada más, sino fruir bastante, poco tiene que ver con la conversación. Obviamente que tiene, pero yo creo que si vos conversás demasiado, o sea, si tan pancho, creo que hay un interés, un negocio, un fetiche, etcétera, algo más superficial, más decible que algo indecible y menos trágico, obviamente. Exacto. Y bueno, y nuevamente
La verdad que se me ha hecho corta esta conversación. Hay tantísimo para decir. Es más, creo que en esta ocasión hemos hablado los dos rapidísimo. Sí. Como que estamos ahí como a punto de explotar de decir, porque claramente no estaríamos sabiendo decir nada, ¿no? de este texto tan maravilloso y que justamente no es para decirlo, sino más bien para sentirlo, saborearlo, ¿no? Querría, digamos, cerrar como siempre cerramos, ¿no? Con estos embrollos de recomendaciones. Y en este caso no solo te voy a preguntar qué recomendarías para empezar a leer a Colette, sino también qué lecturas orbitantes podemos recomendar hacia Colette. No solo desde Colette, sino también lecturas que acompañen a la literatura de Colette. Sí, es complicado. Hacia Colette, la verdad, hay poco en su modalidad, digamos, en su expresión, hay muy poco. Va en la línea barrosa de Bataille, digamos, pero Bataille pues, está más con el tabú y el asco, bueno, y es el mismo modus vivendi, pero digamos en la secreción de lo que queda después es muy distinta, entonces no, tal vez no, pero puede ser Oscar Wilde, pero tampoco, porque es otra vivencia. Sí, la verdad que no se me ocurre nada, la verdad, es muy única y eso no es lo que lo ha traído, sino algunos textos, ¿sabes qué puede ser? Algunos textos del último Italo Calvino, puede ser. Ah, mirá. Uh-huh. El último, solamente el último. Y creo que la fuerza, el magnetismo hacia las cosas, puede ser el de Breton, el surrealismo más bretoniano, y también de algunas obras, sobre todo las eróticas de Luis Aragón, me parece. Creo que eso es lo que más, porque tiene la iniciativa por un método totalmente diferente de los surrealistas. Tal vez un puente de contacto ahí. Para vos, loco, me preguntas re interesante, no la había pensado. Yo la verdad que en Colette encuentro, igual que vos, nunca literaturas tan próximas, porque es cierto que la literatura de Colette brilla de un modo bastante particular. Pero, por ejemplo, a mí sí me llamó mucho la atención como esa relación bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Bastante hermanada con Madame Bovary. Obviamente que al recomendar Madame Bovary es como que probablemente ya lo leyeron, digamos, pero bueno, igual vale la pena volverla a leer, a esa gran novela, digamos, pero creo que un poco en el planteo de Colette de narrar cosas básicas, criticar instituciones también que representan algo que sabemos y tal vez, como vos decías, tal vez sin saberlo, pero de alguna forma se nota en el texto que no acaba ahí con esa crítica a alguna institución. Sí, es que realmente es muy único, sí. Es muy única porque demuestra el espanto, pero a la vez, como quiere vivir en la literatura, al contrario, no quiere recuperar, como Proust quiere recuperar la vivencia. Ella quiere vivir lo que vivió, quiere seguir viviendo lo que vivió. Exacto. En la literatura, no quiere recuperar nada, ningún tiempo, ningún cuerpo, nada. Entonces, para recuperarlo utiliza el método de la cotidianidad, y eso es muy raro porque hay un espanto y algo cotidiano, entonces no. Sí, tal cual. Hay una proximidad con Proust, pero claro, vale esa diferenciación, o sea, porque también de alguna forma Proust también buscaba, bueno, lo que pasa es que ya comparar con Proust es como comparar con, no sé, con El ser y la nada, que también es otro texto que se me viene a la cabeza, porque justamente en El ser y la nada, digamos, es donde más se profundiza sobre esto de relación de uno con el otro y cómo uno deja de ser o uno es a través de la mirada del otro, y están muchos textos tan nucleares como El ser y la nada o En busca del tiempo perdido. Es casi una... Sí, ¿sabes qué? Ahora que lo decís, loco, sí. Con Proust, loco, o sea, el efecto de lectura, si vos no te interesa mucho el pensamiento, querés fluir nada más, tener fruición con el texto, es parecido a... De hecho, te tengo un dato así bien noticiero de Canal de Aire, que
yo encontré que Colette mantuvo correspondencia con Proust. Pero lamentablemente no encontré la correspondencia, parece que nadie la tradujo o no era muy relevante, no sé por qué. Pero, sí, eran pero amigos. Sí hubo un acto de admiración. ¿No? Cada vez eran conocidos y mantuvieron un interés entre ambos. Entonces, bueno, ahí también apoya un poco esta atadura que estamos haciendo de alguna forma. Sí, nos ha quedado un montón de cosas afuera, pero eso que tiende a ponerte en movimiento esta escritora. Y se ve porque cómo reaccionás ante es muy glotona, bulímica sin la intención la otra. Con respecto a la vida, es un hambre, una voluntad de vivir muy feroz, que aparentemente es teñida de una normalidad, así que eso es realmente único y no se ha visto hasta, no sé, muchos años, medio siglo después de que ella publicó lo mejor. Así que sí, recomendadísima. Exacto. Recomendadísima. Y sobre todo recomendamos que la lean y que no se acerquen como tantos se acercan, que es a través de su vida, que obviamente es súper interesante, pero yo buscando, viste, cuántas reseñas en YouTube se le han dedicado a su obra, y lamentablemente encontré más reseñas a la película Colette, que salió hace unos años, que a sus textos. Entonces eso me parece perder mucho de una pluma realmente interesante. Sí, no, y su vida fue transgresora, realmente no se ve textos como este, tal vez otro Claudinio, y los primeros sí, pero los primeros, pero no lo refleja realmente. O sea, Colette no escribió poesía, por ejemplo. No escribió poesía. No. Porque está la poesía en su vida. Eso es lo que hay que llegar a lograr. Yo no voy a dejar leer nunca en mi vida, pero bueno, lo mejor para mí es incluir la poesía en tu vida. No los textos. El que quiere escribir está viviendo en el infierno. Pero bueno. Bueno, hablando de leer en el infierno, para terminar bien infernalmente, voy a leer unos versos de otro autor que Colette leía mucho, que era Baudelaire, y me gusta mucho eso que has dicho de vivir en el infierno, porque tiene un texto, una alegoría sobre una mujer que para mí me parece que representa muchísimo a todo lo que fue Colette en su breve residencia en la tierra. Amén. Voy a leerlo y con esto terminamos. Es una mujer bella y de espléndido porte, que en el vino arrastrar deja su cabellera. Las garras del amor, los venenos del antro, resbalan sin calar en su piel de granito. Se ríe de la muerte y del libertinaje. Los monstruos, cuya mano desgarradora y áspera ha respetado siempre, en sus juegos fatales, la ruda majestad de ese cuerpo arrogante. Camina como diosa, posa como sultana. Una fe mahometana deposita en el goce, y con abiertos brazos que los senos resaltan, con la mirada invita a la raza mortal. Cree, o mejor aún sabe, esta infecunda virgen, necesaria no obstante en la marcha del mundo, que la hermosura física es un sublime don, que de toda ignominia sabe obtener clemencia, tanto al infierno como al purgatorio ignora, y cuando llegue la hora de internarse en la noche, contemplará de frente el rostro de la muerte como un recién nacido, sin odio y sin remordimiento. Creo que me parece que es un gran retrato de la grandísima Colette, como para cerrar este hermoso Tremendo programa. Bueno, fin de la cita. Fin de la cita. Hasta la prox. Hasta luego, amiguillos.